saludo amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. El resumen que elaboramos cada 7 días de la actualidad de la Iglesia que peregrina aquí en Toledo. Queremos, como toda la semana, repasar con ustedes y para ustedes el por dónde va y el hacia dónde camina nuestra archidiócesis. Para ello, los profesionales de esta casa han seleccionado los contenidos y los testimonios más significativos. Pasen y vean. Cerrábamos la semana pasada con la visita pastoral que está realizando el señor arzobispo por las parroquias del cinturón metropolitano de la ciudad, lo que se ha convenido en llamar Arciprestazgo de Toledo Ronda. Don Francisco presidió el viernes la Santa Misa en la Residencia Social Asistida San José, una celebración que formaba parte de la visita pastoral a la parroquia de Azucaica, que continuó durante el fin de semana con encuentros con la Hermandad de la Candelaria y con algunos voluntarios de Cáritas Parroquial. Son imágenes de la llegada del señor arzobispo de Toledo a la residencia San José, ubicada en el toledano barrio de Azucaica. Retoma así la visita pastoral al arciprestazgo Toledo Ronda. Era obligado la primera visita a esta institución de la residencia San José, que es de las más grandes de la provincia, en personal y en residentes, en personal de trabajo. Y luego en la parroquia de Azucaica, claro, es un barrio joven de nueva creación en los últimos 20 años, y va a encontrarse con mucha gente joven. En este centro ha podido conocer a algunos de los residentes y trabajadores a los que ha saludado personalmente. La visita a esta residencia ha concluido con la celebración de la Santa Misa al mediodía. Después se ha acercado al cementerio, donde ha rezado un responso por todos los difuntos. Mañana visitará a los enfermos y mayores de la residencia del Greco. Ellos están muy agradecidos a que el arzobispo visite y, como no, dentro de la visita pastoral, la visita a los mayores, a los enfermos, pues es realmente clave para entender un poco lo que es una visita pastoral oficial. Concluye la visita en esta parroquia, donde el prelado toledano se reunirá con la Junta de la Hermandad de Nuestra Señora de la Candelaria y conocerá la realidad de Cáritas en esta comunidad. Y será el domingo 15 de enero cuando la parroquia de Nambroca acoja a don Francisco Cerro Chaves y continúe así su visita pastoral en este arciprestazgo. Ese mismo domingo comenzaba ya la visita pastoral a la parroquia de la Purificación en Nambroca. La visita se convierte en un momento importante, puesto que se puede conocer al arzobispo más de cerca, hablando personalmente con él, abriéndole las casas para que visite a los enfermos, conociendo a los que trabajan en las empresas locales, conviviendo con los agentes de pastoral y los catequistas y compartiendo sus tareas, compartiendo también con los que, aun no creyendo, desean mantener un diálogo sincero y amigable con él. Día de alegría e ilusión para los vecinos de los municipios donde el señor arzobispo de Toledo comparte un rato de oración y sobre todo de charlas. Es la manera de acercarse y conocer de primera mano las diferentes realidades de una diócesis tan amplia y rica como la nuestra. Don Francisco Cerro Chaves continúa su visita pastoral por el arciprestazgo de Toledo Ronda y hoy concluía la que comenzó este domingo en Nambroca con la Santa Misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación. Están muy contentos, también don Francisco hace muy agradable la visita con su cercanía y su afecto. Venimos ahora de los colegios, vamos a ir a alguna empresa más y el domingo pues fue maravilloso, un día encantador de compartir con él junto con los niños, con todos los matrimonios y están muy contentos. Y así me lo han transmitido muchos de los feligreses. Pero más allá de la realidad del día a día de las parroquias, don Francisco también ha querido conocer la realidad empresarial y económica de este municipio. Tras celebrar la Santa Misa en la Ermita del Cristo, el señor arzobispo de Toledo ha visitado, además del Ayuntamiento y el Colegio La Fuente y el Duende, las almazaras Toletum y Aceites José Manuel Ávila, también la empresa de distribuciones Sabercam y la empresa cárnica La Abuela Marga. Una forma de estar cerca del mundo del trabajo, que es tan importante hoy y estar cercano a todas las personas que en estos momentos pues también sacan adelante y viven con esta ilusión y con esta esperanza de sus trabajos. Así que también es una manera en este lugar pues tan significativo de este pueblo. La visita pastoral al arciprestazgo de Toledo Ronda finaliza este domingo en el municipio toledano de Vargas.
La Iglesia celebra todos los años en estas mismas fechas, del 18 al 25, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Entre el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad y el Consejo Ecuménico de las Iglesias elaboran conjuntamente unos materiales para la reflexión y para preparar celebraciones. A ellos se suman los que aporta la Subcomisión Episcopal para el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal. Finalmente, nuestra delegación elabora un pequeño calendario de actos y no pocas instrucciones. Del 18 al 25 de enero, la Iglesia celebra el octavario de oración por la unidad de los cristianos, una iniciativa que un año más persigue cumplir el mandato de Jesucristo: ser todos uno, para que el mundo crea. Se sitúa o se enmarca dentro del movimiento ecuménico, diríamos así, que es el que trabaja por esa unidad, a diversos niveles: teológico, más práctico, a nivel oracional, el ecumenismo de la oración, como es esta semana. Haz el bien, busca la justicia, es el lema escogido para la celebración de este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Para profundizar en él, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad y el Consejo Ecuménico de las Iglesias elaboran una serie de materiales que ayudan en las celebraciones de esta semana. Una novedad de este año es materiales pedagógicos para la catequesis de los niños más pequeñitos, que vayan por lo menos haciendo oído de que esto se trabaja y existe, y hay que hacer hueco en el corazón a esta petición. En nuestra Archidiócesis de Toledo, desde la Delegación Diocesana para las Relaciones Interconfesionales, se han enviado a todas las parroquias los materiales para las celebraciones del octavario de oración por la unidad de los cristianos. 3 momentos de oración de católicos y 2 momentos de oración ecuménica con cristianos de otras confesiones, ¿no? Los primeros serían tanto en el Seminario Mayor como en el Menor, y en la parroquia de Yepes. Hay una cofradía allí, de San Pedro, que tiene dentro de su ideario el fomento de la unidad de los cristianos y celebra especialmente este octavario allí en la parroquia. Con cristianos de otras confesiones habrá 2 actos, el primero de ellos en la Catedral Anglicana de Madrid, donde el delegado diocesano para las relaciones interconfesionales presidirá las vísperas ecuménicas, y otro será este viernes 20 de enero en la parroquia ortodoxa rumana del barrio de Santa María de Benquerencia a las 7 de la tarde, cuando se celebre una oración ecuménica. Madre de la Esperanza, que como saben está de cincuentenario, ha rendido un homenaje a los iniciadores de esta entidad en un acto que ha contado con una amplia representación social y en el que se ha descubierto una placa para destacar el papel de estos en el nacimiento de esta iniciativa. Como recordó el director general, la Fundación partió de un grupo de iniciadores que, junto con el Instituto San Bonifacio y el que era entonces arcipreste Nicolás Fernández Marcote, quisieron dar una oportunidad a personas con discapacidad. El 16 de enero de 1973 nacía la Fundación Madre de la Esperanza. Medio siglo después de aquellos sueños y anhelos son una realidad de la que esta gran familia ha de sentirse orgulloso. Con este motivo se ha organizado un homenaje a los iniciadores de este proyecto, que ha contado con la participación de muchos de los que estuvieron, los que continúan esta labor y los que están llamados a tomar el testigo. La jornada comenzó con la celebración de la Santa Misa, que estuvo presidida por el arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. Tras la celebración eucarística siguió la inauguración de una placa cerámica conmemorativa en la que se han querido reflejar a todos y cada uno de los iniciadores de esta casa. El delegado episcopal de Cáritas Diocesana animaba a la continuidad de esta gran obra de la Iglesia de Toledo. Hagamos que lo que ellos hicieron continúe. No hundamos este puente. Hagamos que un puente entre Talavera y el centro y la Fundación Madre de la Esperanza siga siempre construido y arriba, porque sea una sociedad que generosamente se vuelque con amor al servicio de los más necesitados. Sueños y anhelos cumplidos en estos 50 años en los que también ha habido dificultades, como las recordaba el arzobispo emérito don Braulio Rodríguez Plaza. Mereció la pena y por eso, uniéndome a esto poquito que yo he hecho, a lo que hicieron los que han hecho y fueron los iniciadores, para mí con eso yo ya estaba seguro que había que apoyar lo que fuere, haciendo el esfuerzo
de todo tipo para que este centro sea, como bien decir muchos padres, muchas madres, y sobre todo los que aquí estáis, esta es nuestra casa. Don Marcelo González Martín, Cipriano Sánchez Palomares, Nicolás Fernández Marcote, Isidro Sánchez, Gonzalo Godoy, Aureliano Prieto y el Instituto Secular San Bonifacio fueron los iniciadores de lo que hoy es la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. La alcaldesa de esta ciudad, Tita García Elez, reconoció el mérito, la responsabilidad y el buen hacer de todos y cada uno de los profesionales que han pasado por esta institución en estos 50 años. La 11ª edición de las Jornadas de Pastoral de la Archidiócesis tendrá lugar los próximos 3 y 4 de febrero en el Salón de Actos del Colegio de Infantes. Estas jornadas se desarrollan en el contexto de este curso pastoral dedicado a la vocación, a la vida consagrada, sin perder de vista el camino sinodal. Serán 2 días intensos de reflexión y trabajo y cada uno tendrá un lema propio. El viernes será Pueblo de Dios en Camino. La jornada del sábado estará centrada en el lema del curso, Consagrados para la Misión. En el Ecuador de este curso dedicado a la vida consagrada, el primer fin de semana de febrero nuestra archidiócesis celebrará las 11º Jornadas de Pastoral, encuentro de formación y experiencia de comunión abierto a todos que sirve de estímulo y aliciente en nuestras comunidades. Tomarle el pulso al plan pastoral a mitad de curso, y entonces eso son las jornadas de pastoral, ¿no? Con un impulso fuerte en el tema principal, este año la vida consagrada, donde se traen grandes ponentes para esta jornada, donde sobre todo se reflexiona, se apoya, se comparte, se invita y sabemos que es una iglesia sinodal que estamos caminando juntos. Pueblo de Dios en Camino es el lema del primer día, donde se celebrará una mesa redonda sobre el papel de los jóvenes en la renovación de la Iglesia. En ella estarán presentes el obispo auxiliar de Lisboa y responsable de la Jornada Mundial de la Juventud, Monseñor Américo Alves, el director de la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española, don Raúl Tinajero, y el delegado diocesano de jóvenes, don Daniel Rodríguez. El acto, que estará presidido por el señor arzobispo de Toledo, concluirá con la entrega de su carta pastoral a los jóvenes. En esa tarde yo voy a presentar una carta pastoral que he escrito sobre los jóvenes y la vocación. No puede existir una pastoral juvenil que no sea vocacional, porque la pastoral de jóvenes en el fondo siempre se hace la pregunta clave de la vida: Señor, ¿qué quieres de mí? Sea el sacerdocio, la vida consagrada o el matrimonio, que también es una vocación. Los retos y esperanzas de la vida consagrada en la Iglesia y en el mundo, y lo que nos enseñan los consagrados a todo el pueblo de Dios, son los 2 temas de las conferencias que ofrecerá el sábado el prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal Joao Prat de Aviz. Viene invitado por nosotros y bueno, pues como para explicar con 2 grandes conferencias qué es la vida consagrada hoy, qué se le exige hoy más o menos a la vida consagrada en estos momentos que tenemos, y que donde, gracias a Dios, nuestra archidiócesis de Toledo tenemos absolutamente todas las realidades de lo que significa la vida consagrada. Las 11º Jornadas de Pastoral contarán con el espacio Sinodalidad en Acción y la alegría de caminar juntos. La Capilla Diocesana participará en la Eucaristía, que se celebrará el sábado al mediodía en la parroquia de San Julián y estará presidida por el señor arzobispo de Toledo. Desde la organización animan a participar a todas las familias que lo deseen, ya que estarán habilitadas las Jornadas de Pastoral Junior para que puedan acudir con sus hijos. El plazo para inscribirse en las Jornadas de Pastoral finaliza el 27 de enero. Todos los años, en torno al 16 de enero, que era la fecha de su cumpleaños, solemos llevar a cabo en este espacio un programa memorial don Marcelo González Martín. Se trata de ir repasando todos los años, por lo menos en algún momento de nuestra temporada, pues lo que fue su legado, lo que fue los temas más importantes de todo lo que se vivió en aquel momento, lo que vivió aquel cardenal arzobispo de Toledo. Y para hacerlo contamos con la persona que más le trató y seguramente mejor le conoció, que fue su secretario personal durante muchísimos años, don Santiago Calvo Valencia, a quien tenemos el lujo de contar esta noche con nosotros.
Bueno, Don Santiago, buenas noches. Pues muchas gracias por eso de lujo, pero vamos, con mucho gusto. Muy bien, don Santiago. Vamos a ver si, por lo menos en este programa, abundamos en 3 aspectos de la vida o del legado pastoral de don Marcelo que han ido saliendo recurrentemente en estos últimos meses. En torno al centenario del Seminario Menor, que se está celebrando, un grupo de sacerdotes hablábamos, y sacerdotes más veteranos, que recuerdan visitas pastorales de don Marcelo. Que las visitas pastorales de don Marcelo hablaba generalmente de 3 temas, pero obligatoriamente de 2. El seminario, catequistas y también Cáritas. Pero seminario y catequistas eran los que llevaba siempre al frente. ¿Por qué esta preocupación, esta obsesión por el seminario? Porque don Marcelo consideraba que eran 3 puntos esenciales para la renovación de la Iglesia en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar del mundo, y de manera particular después del Concilio Vaticano II y las llamadas que se habían venido haciendo los papas. Y ya en el concilio, cuando se hablaba tanto del laicado, y él fue conciliario de Acción Católica, conciliario diocesano de los hombres de Acción Católica en Valladolid, hizo grandes cosas, conocía el laicado. Conocía el laicado intelectual, el laicado de la clase media y el laicado de los barrios. Y decía que sin sacerdotes no se podría mantener ese laicado, porque ¿quién les iba a celebrar los sacramentos? ¿Quién iba a estar pendiente de ir por delante, señalando con su ejemplo y su ánimo las metas que había que conseguir? Por eso se necesitaba el seminario en que se formaran sacerdotes con estas características de amor al mundo en que van a vivir, para llevarle el mundo de Jesucristo, en primer lugar a Jesucristo, para llevarle al mundo de los seglares. Y para eso necesitaba el seminario, para que se formaran en todos los aspectos intelectuales, religiosos, humanos, en lo que pudiera servir para dar gloria a Dios y para servir al mundo. En programas anteriores hemos ido repasando lo que fue su estancia pastoral, pues tanto en Astorga como en Barcelona, y hemos hablado, usted nos ha comentado largo y tendido de la preocupación ya desde el primer momento por los seminarios. Es decir, fueron 3 escenarios distintos. Astorga, un seminario floreciente que implementó muchísimo. Barcelona, ya nos comentó que en 3 años hizo 3 esfuerzos en 3 direcciones para ver cómo sacar aquel asunto un poco encasquillado. Y luego Toledo. ¿Cómo fue lo que encontró él en Toledo? ¿Qué recuerda de sus conversaciones? Primero fue una etapa anterior, que fue los 20 años que estuvo en Valladolid, se fue superior y profesor del seminario. Claro. Desde primero de latín hasta las asignaturas más principales de teología dogmática, pues catedrático de teología fundamental en vísperas del Concilio Vaticano II, explicando la Iglesia y revelación. Claro. Después va a Astorga, y claro, era una diócesis muy grande, con muchas vocaciones, con muchos gérmenes de vocación en los niños, y aquello lo fomentó de una manera excepcional, elevando el nivel intelectual del seminario. Había muy buenos profesores, muy buenos sacerdotes en Astorga, pero también con sacerdotes de fuera que iban a dar clases o conferencias. Y después en todas las parroquias que hubiera seminaristas. Y llegó a tener en el seminario menor más de 600 seminaristas. El seminario menor de La Bañeza, que terminó él, más de 600 seminaristas, porque quería formar, a ver si lograba que hubiera sacerdotes seminaristas, de manera que salieran al año por lo menos 50 sacerdotes, para poder mandar cada año 25 a misiones. Y después ya se cambió todo aquello, ya se fue a Barcelona. En Barcelona, lo primero que le encomendó el nuncio fue encárguese del seminario siendo arzobispo coadjutor y con plenos poderes del arzobispo residencial, del doctor Modrego. Y reunió de sacerdotes, como aquello estaba tan dividido, tan complicado, sacerdotes de distintas tendencias, para que hicieran unas ponencias y unos estudios durante 3 meses y a ver cómo se podía encauzar el seminario. Y llegaron a un acuerdo de todas las tendencias. Se animó además porque nombró rector al don Ramón Torrella, que era un poco un ídolo
de entre los catalanistas opuestos al régimen de Franco, porque había estado suspendido a divinis por una cosa de la JOC. Bueno, pues don Marcelo le sacó de esa situación y le nombró rector, y después y todo es una gran alegría. El rector pidió que tenía que dejarle escoger el equipo, y don Marcelo se lo permitió, incluso permitiendo que algunos de los que más se habían opuesto a la llegada de don Marcelo a Barcelona formaran parte del equipo. Y al principio colaboraron muy bien, pero después se fueron desmandando aquellos ambientes políticos, y hasta incluso al mismo don Ramón Torrella, nombrado obispo auxiliar, se negaron a ir a su clase de pastoral porque estaba colaborando demasiado con el arzobispo. Bueno. Y claro, se vino todo abajo, por seminaristas en manifestaciones, seminaristas curas unos contra otros, se vino todo abajo. Y claro, pues ahí, no sé... Y después Toledo, hemos ido a hablar de muchos llega Toledo, de bodas de oro. Yo ya le he explicado en varias veces, pues se encontró con el seminario internos 17 que quisieron echarle un pulso el día que llegó, y claro que se le echaron, pero les dijo que si seguían así, lo que iba a hacer es echarles a ellos del seminario. Les habló de que vosotros queréis saber cómo pienso yo, pues lo vais a saber muy pronto, pero yo quiero saber cómo pensáis vosotros. Y yo os digo cómo pienso yo, que aquí estáis todos libremente. Estáis aquí porque queréis, sois libres, y el que no esté libre que se marche. Pero en el momento que entráis, tenéis que someteros a un reglamento que se marcan de acuerdo con lo que vienen, las normas que vienen de Roma, de la Sagrada Congregación de Seminarios, Universidades, y de lo que va diciendo el Papa. Aquí todos los que entren y los que estén en el seminario de Toledo quieran venir después, tienen que tener como norma que admiten por completo el magisterio de la Iglesia de siempre, y de una manera muy particular el magisterio del Concilio Vaticano II y las enseñanzas de los papas que van diciendo cada día, porque es la norma inmediata que tenemos que tener para actuar. Y de hecho puso una cátedra para que se estudiaran estos documentos del Concilio Vaticano II, los documentos del Papa. Y así, al principio, con una pastoral que publicó un seminario nuevo y libre, pues ahí examina detenidamente cómo estaba la cosa de los seminarios en general, lo que había dicho el concilio y lo que venía diciendo desde la Santa Sede de la Congregación de Seminarios, y que eso lo acomodaba al seminario de Toledo, al seminario mayor principalmente. Sí. También, fijándose también en algunas páginas en el seminario menor, el que encontró también con unas características especiales. Eso le iba a decir. ¿Cómo recuerda el germen de esa carta, que es acaso el escrito más célebre de don Marcelo, por lo menos en su época? Yo creo que es el escrito suyo o su carta pastoral que más trascendió. Por toda Hispanoamérica aseguran algunos que trascendió. Sí, ¿Cómo fue el germen de un seminario nuevo y libre que todavía, pues recientemente, con superiores y con rectores de los seminarios, se sigue mencionando como uno de los materiales de cabeza? Pues que en unos momentos decisivos de los seminarios, que estaban disminuyendo los números del número de seminaristas, algunos seminarios pues parecía que iban a cerrar con desorientación en las enseñanzas que se daban. Él dijo, no, seminario hay que hacer un seminario nuevo de acuerdo con lo que está diciendo la Iglesia, no con lo que dicen otros que dicen que hay que hacer, que hay que suprimir seminarios, que hay que cambiar estas cosas, que hay que cambiar las cosas. La norma es esta, magisterio de la Iglesia, nuevo de acuerdo con el Concilio Vaticano II, porque el seminario, si recuerdas, pues en todos los seminarios ponía seminario conciliar, seminario conciliar del Concilio de Trento, y no, seminario conciliar del Concilio Vaticano II. Norma inmediata, nuevo, de acuerdo con el Concilio Vaticano II, y el que no esté de acuerdo con el Concilio Vaticano II no puede estar aquí. Libre de presiones, porque había presiones por todos los sitios. Querían todos influir en la formación de los seminaristas. Y entonces fue cuando dijo, y hay que someterse a un reglamento, y de tal manera, una de las cosas es que aquí los que dan la norma de que hay que seguir es el obispo de la diócesis. Los que lo tienen que ejecutar son los superiores en cuanto a la formación humana y espiritual, los profesores en su ámbito de formación intelectual, pero que se acaben por completo grupos de sacerdotes y de seglares que quieren venir, que cada uno tiene sus seminaristas, a impresionarles y a presionarles de lo que tienen que hacer y decir.
Y seminaristas se salen continuamente sin control del rector del seminario, eso se acabó. Aquí en el seminario de Toledo, para entrar en el seminario, cualquiera, sacerdote o seglar, tiene que dar cuenta al rector. Después ya veremos si se va levantando. Y para cualquier seminarista que quiera salir a cualquier cosa, tiene que dar cuenta al rector. Ahí empezamos. ¿Usted recuerda si don Marcelo fue consciente de la trascendencia que ya en vida había tenido este escrito? Porque ya empezaban a venir por aquí obispos de visita y ya mencionaban mucho, a mí me ha ayudado mucho leer Un seminario nuevo y libre. ¿Él fue consciente de la trascendencia? Bueno, él cuando escribía una cosa decía, yo escribo lo que tengo que decir, digo lo que tengo que decir y allá después lo que salga. El mismo año que, incluso antes de esta pastoral, ya vinieron los obispos de los seminaristas mexicanos que están en Olías, sí, por la homilía que había predicado don Marcelo el día de la entrada en Toledo. Aquella que rechazaron los seminaristas fue causa también de que vinieran los seminaristas que están en Olías. Y pues con el Seminario Nuevo y Libre empezaron a llover cartas de obispos que querían mandar aquí de seminaristas, sobre todo de América, de Perú, de Argentina, de Puerto Rico, de México, y bueno, y después también, y claro, pues ya también otros obispos imaginaban que aquí entraban los seminaristas por lo y salían curas por otro. Cuando iba a Roma, otros obispos iban a pedirle, curas, oiga, si acabo de llegar a la diócesis y estamos formando el seminario, déjenos. Claro. Bueno, o sea que eso tuvo mucha trascendencia, porque empezó por publicarla casi integral el Observatorio Romano, el periódico del Papa que decía que iba con aprobación del Vaticano. Sí. Y eso, claro, ya era un sello y un marchamo de mucha categoría. Un segundo tema que quería abordar con usted, igual no todo lo a fondo que merecía. Recientemente, esta primavera atrás, estuvo aquí en Toledo don Jaime Mayor Oreja, con motivo de una ponencia. Tuvimos la suerte de poder hablar un rato con él y de preparar una entrevista. Y en la preparación previa nos dijo, la primera vez que vine yo a Toledo fue para hacer la milia en la academia. Y recordaba perfectamente, me dijo mi madre, no dejes de pasarte a visitar a don Marcelo. Tenían mucho trato con la familia por la Universidad de Valladolid y por un sacerdote de Valladolid. Efectivamente. Esto también lo mencionó don Jaime. Entonces, dice, yo me presenté en el arzobispado, en el Palacio Arzobispal, con la única carta de presentación de soy Jaime Mayor, y me ha dicho mi madre que venga a visitarle en nombre de los Oreja. Y decía don Jaime, conmovía la pobreza en la que vivía aquel hombre. Era conmovedor el ambiente humilde que se respiraba en aquella casa, que a él le sorprendió como persona joven que pensaba que accedía a un palacio. ¿Es verdad, por eso, don Santiago, que el estilo de vida era mucho más austero o mucho más humilde del que tal vez se tenía la impresión desde fuera? Yo no me fijo, vamos, en la impresión que pudiera tener. Lo que yo sí es que si allí se vivía con austeridad y con alegría, con una digna austeridad y una digna modestia, de manera que no faltaba nada, pero los lujos no existían. No, pero vivíamos con naturalidad, con una digna modestia de vida sacerdotal, que vivió de sacerdote y vivió después de obispo. Y que dices que puede ser que tuviera, hombre, pero era también el tipo que tenía, y además que él decía que tenía que ser dignamente vestido, porque lo mismo tenía que tratar con ministros que con catedráticos que con gente de los pueblos, pero que un arzobispo, un cardenal, tenía que presentar por lo menos dignamente vestido. Si el ir dignamente vestido, y así era sensación de riqueza, no lo sé, yo creo que era sensación de respeto al pueblo. Por eso, ¿no? Y la comida y todo era mucho de cuchara, mucha de comida de pueblo. Sí. ¿Cómo era su manera de...? Porque otra impresión que se tenía desde fuera, o por lo menos los que vivieron como sacerdotes, su madurez sacerdotal en aquella época, era la austeridad que él ejerció en el dinero, en los recursos económicos de todos. La austeridad con los recursos comunes de la archidiócesis. ¿Cómo era su relación con los...? ¿Era más bien despreocupado? ¿Le interesaba el asunto? ¿Cómo definiría usted de la diócesis? Por la diócesis estuvo pidiendo continuamente. Vamos, se pasó la vida pidiendo en Valladolid para los pobres de los barrios en que trabajó.
en Barcelona para los pobres en general. En Astorga, pues una diócesis que muy necesitada, pobre, una persona que fuera allí que estuviera un poco tal, ya le decía que las necesidades que tenía y a ver cómo lo sacaba para arreglar casas rectorales, para ayudar a los sacerdotes en los traslados que tenían que hacer y todo eso. Y después aquí en Toledo, pues igual, era no sé, descaradamente pedigüeño. Sí, y además de sí, me lo dicen, y yo digo que con mucha honra, pero que no pido para mí, porque pido para quien lo necesita más que yo, y lo necesita más de quienes me están escuchando. Y yo tengo que llamar a la conciencia de los que tienen más para que ayuden a los que tienen menos. Y los que están viviendo más cómodamente, que se fijen en quienes están viviendo peor. Y para eso voy pidiendo, y no pido más. Después, el dinero que recibía, eso sí, lo administraba, si quieres, de una manera tacaña. Porque había que controlar todo mucho y explicar para qué y por qué. Y a ver qué colaboración daba aquel que pedía, qué colaboración prestaba la parroquia dentro de lo que pudiera prestar. Para la misma parroquia, para el seminario, y para en formación de catequistas, por ejemplo, en Cáritas, a ver qué es lo que daba. Y combinando, comparando todo eso, pues decía, sí, esto, y muchas veces decir, o la mayoría de las veces, esto no se te da como a fondo perdido. Esto hay que volver a restituirlo poco a poco para que pueda servir a los demás. ¿Y él a título personal, o sea, usted que tenía esa relación tan personal con él durante tantos años, cómo era él con sus recursos materiales? ¿Despreocupado? ¿Le interesó alguna vez, oye, que algún día me tengo que jubilar? ¿Cómo se desenvolvía? El jubilar no se preocupó hasta que no se lo comunicaron. Claro, si es que gracias a las angélicas que estaban haciendo la residencia de Madre Genoveva, cuando se lo comunicaron, al día siguiente me dijo, mira, me ha llamado el nuncio y me ha dicho esto. Y a ver si buscamos un sitio donde yo pueda retirarme. Y yo recuerdo que fui rápidamente a Palencia, no salió bien la cosa. Y después en Valladolid le ofrecieron un montón de posibilidades. Y allí pues estuvo a punto de ir, pero me dijo a mí, y lo digo aquí, ¿vendrás conmigo? Digo, no, mire, don Marcelo, yo tengo a mi hermana, yo no puedo dejarla ahora de aquí sola. Y no lo comprendo, no, nada. Pero le ofrecieron 4 o 5 posibilidades y todas así. Y entonces fue y en Toledo, y bueno, pues tenía la casa de su hermana que le había hecho una familia de Barcelona en el pueblo. Bueno, pues pasaré allí temporadas, y pasé otras temporadas aquí, las angélicas generosísimamente y con toda la atención se lo ofrecieron, pues mira, pasaré temporadas aquí en Toledo y temporadas en Fuentes de Nava. Y así fue. Y de preocuparse de lo suyo, nada, de lo de los demás, está pendiente de los demás. Si es que no se preocupó ni para enterrarse ni él ni su hermana. Claro. Que yo un día les dije a su hermano, oye, ¿no se dan cuenta que son mayores? Que cualquier día se pueden morir. Y Angelita, ¿no han pensado algo donde? Porque a su hermana la enterraron, a su madre, la enterraron en una sepultura prestada, claro, de otra familia. Claro. Y dije, no, hombre, entonces, bueno, pues ya, y él, pues igual, dije, oiga, ¿y usted ha pensado dónde enterrarse? Bueno, cuando vosotros queráis, dije que no, señor, que a mí me tiene que dar un escrito donde quiera usted. Claro. O sea, que de lo suyo no se preocupaba, de los demás nos traía a todos lo que teníamos que hacer. Probablemente mientras estuvo Angelita viva, sí que vivió un poco pendiente de qué va a ser de Angelita, pero con la partida de Angelita ya dijo, bueno... Bueno, pues sí, porque don Marcelo nunca tuvo cartilla de banco. Tenía una pequeña cartilla a su hermana y él estaba como cotitular. Pero bueno, su hermana era la que lo hacía con unos amigos, en la caja de ahorros que después resorteaba no sé qué historias, bueno, tal. Hasta que en Barcelona, 2 personas, voy a decir el nombre, don Juan Roger y don Federico Vallet, que tuvieron mucha confianza con él, ya así le dijeron, oye, usted económicamente, ¿qué va a dejar a Angelita? Bueno, no, oye, no. Y entonces usted no puede estar así sin tener una cartilla fuerte en el banco, bueno, pues de manera que Angelita se pueda devolver en la vida, si no va a tener que ir a un asilo. Entonces fue cuando empezó a ahorrar, y llegó a ahorrar unos millones.
y los tuvo hasta mientras vivió Angelita. Cuando murió, recuerdo que los barrió, recuerdo que entre las cosas que fueron 1 millón a Villanueva de Alcardete para hacer una iglesia que estaban haciendo. Y 3 millones para la residencia de ancianos de Corral de Almaguer, que les dijo, por cierto, os lo doy, pero tenéis que devolverlos cuando podáis. Se ve que todavía no han podido. Muy bien, y finalmente, por ir agotando los temas, un asunto de un marcado carácter histórico, que es cómo vivió don Marcelo la transición y la llegada de la Constitución. ¿Cómo vivió don Marcelo la llegada de un nuevo orden político? A menudo se nos cuenta que tal vez quedaron como muy apartados del resto del episcopado el obispo de Cuenca y el arzobispo de Toledo, Monseñor Guerra Campos y don Marcelo González Martín. ¿Cómo vivió o qué recuerda haber hablado con don Marcelo de todo esto, de la Constitución, de la nueva manera de organizarse? Don Santiago. Bueno, esto necesitaría, si quieres, todo un programa para allá, pero don Marcelo era ya viviendo Franco, si esto tiene que cambiar, en el momento que cambió Franco, esto no puede seguir así, esto tiene que, o sea, que estaba convencido y deseoso que tenía que haber un cambio, eso que se veía. Cuando empezó a hacerse ya el cambio y empezaron a salir unas ideas y otras, pues empezó también que había ya la Constitución, el texto de la Constitución, pues se hablaban en la conferencia episcopal y tal, y ya llegaron, bueno, pues hay que estudiarlo y hay que dar unas normas, pues que esto es muy concreto. Y publicaron una cosa, la comisión permanente, diciendo las glorias de la Constitución y lo necesario que era la Constitución y que era necesaria la Constitución, vamos, que era necesaria. Que el texto que se proponía, que era en conjunto, tenía muchas cosas muy buenas y esenciales y necesarias, que tenía ambigüedades, omisiones y expresiones inexactas. Claro que había que pensar a ver si estas omisiones y expresiones inexactas contrarrestaban todas esas cualidades para tal y cual. Y entonces empiezan a preguntar a don Marcelo, de la diócesis y de fuera de la diócesis, que cuáles son esas ambigüedades, contradicciones y expresiones inexactas. Porque claro, si se dice, entra en esta farmacia, mira, aquí hay 100 medicinas que te van a curar el COVID. Entre ellas hay 5 que pueden ser venenosas. Y tú te las aplicas y escoges. No, díganme ustedes cuáles son. Claro. Díganme ustedes cuáles son para saber si quiero comprarlas o no quiero comprarlas. Y entonces, por explicar esas ambigüedades, omisiones y expresiones inexactas, que eran 5 señaló, y tenía apuntadas 6. La omisión del nombre de Dios, pero no solo por el nombre, sino porque la supresión y el olvido de la ley natural. Si se olvidan los principios de la ley natural, se puede dejar todo a merced del número de votos y de manera que pueden decir cualquier cosa que digan, pues ya pasa a ser ley, ya pues prescindiendo de cualquier otro principio. Otro, no quieren explicar y tienen que explicar antes de votar que se entiende por todos tienen derecho a la vida. Si es desde el momento de la concepción o es desde el momento en que por legislación civil se considera persona. Si eso no se explica, según el partido que gobierne, nos puede llevar a legalizar el aborto y hacer los mayores desastres. Y claro, y ahora se pide, y después otra cosa, el divorcio. No se ve, tal como está redactado, no se ofrecen garantías para fortalecimiento de la vida familiar y se facilita que se divorcien y se dan casi las mismas o más garantías a quienes se divorcian que a quienes no se divorcian. El concilio ha dicho que la Iglesia debe defenderse de la peste del divorcio. Y yo quiero que se diga. Bueno, y después otra cosa, la libertad de enseñanza, que tal como está redactada, pues puede correr grave peligro de que se estatifique por completo y que incluso no se deje participar para que lo que quieren los padres de educación de sus hijos
no se realice y que los padres tengan muy poca influencia en la formación de los programas y de la educación que se dé a los hijos, y ellos son los que tienen derecho a elegir y derecho a decir cómo quieren que se formen sus hijos. Se armó tremendo. Entonces, pero bueno, pero el mismo, una cosa que es muy grave, incluso obispos por la televisión del Estado, combatiendo públicamente esta pastoral. Bueno, y ahora yo digo, después de todos estos años que han pasado, ¿qué pasa? La libertad de enseñanza, ¿qué pasa con ella? Con esa ley que dieron una ministra, no sé qué, una señora, bueno, la última ley de... Bueno, sí, de acuerdo, que me parece que después la señora está embajadora en el Vaticano. Sí, bueno, pues todas esas manifestaciones, ¿por qué? Si no hay peligro, ¿por qué esas manifestaciones? Luego había peligro. Y el divorcio, ¿qué pasa con él, con la familia? ¿Cómo está hoy la familia? ¿Qué consideración se tiene hoy del matrimonio? Y del aborto, si llevamos más de 1 millón de abortos pagados con el dinero de todos, más de 1 millón, se está hablando, con razón, de estos crímenes que ha habido por no sé qué de género, de violencia de género. Eso han sido 57 y 58 el año pasado. ¿Y cuántos programas se están dedicando en televisión y en los periódicos? Y ese 1 millón de abortos, ¿qué pasa con él? Es que ya nos hemos acostumbrado a matar inocentes, porque todos los papas han hablado. Incluso el Papa actual, el Papa Francisco, ha dicho que el aborto es lo mismo que encargar a un sicario, o sea, un criminal a sueldo para matar a un inocente. Lo ha dicho el Papa, que ese es un crimen hecho por un sicario, un criminal y esto es así, fin. La leyenda dice que esta posición y algunas otras provocó que don Marcelo rompiera la unidad en el episcopado. Me ha parecido leer en algún sitio que su manera de ser firme a sus convicciones provocó romper la unidad del episcopado. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, yo pregunto, ¿qué está obligado un obispo a seguir en lo que diga una comisión permanente o la conferencia episcopal, si cada uno es libre para responder a sus diocesanos de lo que le preguntan? No es la primera vez que un obispo hizo aquello. Voy a contar 2 casos, 4. Cuando el año 1969, el decreto del estado de excepción, la Comisión Permanente del Episcopado publicó una nota. Y el arzobispo entonces de Pamplona, cardenal Tavera, publicó otra diciendo que la acomodaba a su diócesis, pero quitando muchas cosas y poniendo otras cosas de lo que había dicho. Otra, antes todavía. El año 68, cuando se publican los estatutos de la Acción Católica y se dice que es obligatorio en todas las diócesis, en el boletín oficial del Obispado de Gerona, por lo tanto, con el consentimiento y la aprobación del obispo de Gerona, se dice que en la Acción Católica de aquellas diócesis mandan el obispo y el papa, que la conferencia episcopal ya no tiene que hacer. Durante el concilio hubo 2 intervenciones, una de Monseñor Girarda y otra de Monseñor Jubany, una con 11 votos de obispos españoles y otra con 14 votos de obispos españoles, diciendo lo contrario de lo que decía la mayoría del episcopado español en las reuniones que tenían en el Colegio Español. Esas 2 las firmó don Marcelo. Y entonces decían, menos mal que hay obispos que piensan de manera distinta a como piensa la mayoría. Esto es lo que hay que hacer, pensar de manera distinta. Cuando viene, y en otro asunto, se dice esto, con una carta pastoral que escribo bajo mi única responsabilidad. O sea, un obispo que se dirige a sus diocesanos y dice que es que rompe la unidad. Y digo, sí, pero voy a otra cosa. Dice que Monseñor Guerra, es cierto, don Marcelo, esta carta pastoral de 5 puntos tenía otro, que eran las nacionalidades. Que se explicara qué se entendía por nacionalidades, porque si no se explicaba, corríamos el riesgo de que hubiera enfrentamientos entre unas regiones y otras. Porque unas querrían tener una autonomía más independiente que otra. Y lo conocía bien por Barcelona. Cuando ya lo tenía escrito,
este guión, yo lo copié a máquina, yo lo copié. Y me dijo, mira, lo voy a quitar porque van a decir que en Barcelona me meto con los catalanes, porque como me trataron tan mal, ahora quiero vengarme y tal. No, mira, lo voy a quitar, pero ya verás los inconvenientes que va a tener esto y los enfrentamientos que va a tener de unos con otros. Yo solo digo, si decía cuando se metieron con él de una manera despiadada, pues yo diría, pues no, pues que ahora que lo pongan, todo eso, que se repita la pastoral, que se difunda esa pastoral y se ve que está cumpliéndose al pie de la letra lo que él dijo que iba a ocurrir. Pues sería muy interesante poder disponer de ella, porque parece decididamente profética. No, ni profética no, profética es cuando uno dice cosas que sin fundamento, pero es que aquí se veía el fundamento. Claro. En una sociedad en que voluntariamente la Constitución pone frases ambiguas, y en una sociedad en que se va fomentando una actitud permisiva, podría llegar un momento en que, utilizando esas frases ambiguas y esta sociedad permisiva, pues te llegaran a decir que tenía más categoría un perro que 10 niños. Y que si das un cantazo a un perro mal hecho, es más delito que el aborto de 10 inocentes. Claro, eso, pues se puede llegar a eso. Y creo que se está, por desgracia... Sí. Por desgracia, se está llegando. En esas estamos. Por acabar, don Santiago, ¿usted cree que pagó un precio, don Marcelo, por significarse de esta manera en algo que él consideraba que era lo moral, en aquel momento era su obligación moral, pero que era disentir con lo que parecía que era la opinión generalizada? ¿Usted cree que pagó un alto precio? Bueno, según sentía lo que quisiera comprar. Porque si él quería comprar el que dijeran ahí y que de él y que era muy listo y muy guapo y muy inteligente y muy progresista y tal y cual, pues sí. Pero si él buscaba decir, yo cumplo con mi deber de obispo, que más solo que Jesucristo no ha habido nadie clavado en la cruz. Claro. Y es que Jesucristo perdió el tiempo. Pues mira, si los discípulos, por decir la verdad, les clavan en la cruz y dicen, yo no sé qué precio se puede pagar por eso. ¿Qué buscaba? Dar claridad a quien se la preguntó. Guiar a los que tenía encomendados que estaban desorientados. Y que por eso, pues por decir eso, pues te echamos. Pues me voy. Ya pues menudo disgusto. Muy bien. Como siempre ha sido un placer poder hablar de todo esto. Casi telegráficamente, ¿cómo va el libro, don Santiago? Pues está hecho. Está terminado. ¿Está hecho ya? Está terminado, gracias a Dios. Estamos corrigiéndole, porque corregir después, sobre todo cuando hemos metido, yo metí todo, el que he metido más mano he sido yo, pero después he metido mano otros dos, que lo han hecho todos muy bien. Pero unificar criterios y pulir criterios y corregir todo eso cuesta tanto como escribirlo. Pues ya está hecho, está completamente hecho. Incluso está un prólogo extraordinario, porque le di un ejemplar al señor arzobispo, un prólogo extraordinario que nos ha hecho el señor arzobispo don Francisco, por lo cual pues se lo agradezco que lo haya hecho. ¿Llevará el título de? Don Marcelo. Y debajo como subtítulo, don Marcelo, navegante y sembrador. Sugerente, sí. Navegante. Y pretenden este año, sí, año queremos, natural, 2023... Queremos que sea este año en el cincuentenario del cardenalato y de la pastoral de un nuevo seminario nuevo y libre. Queremos que salga y vamos a ponerlo a disposición de todos los que quieran leerlo. Pues le dedicaremos en su momento todo el tiempo que podamos. Muchísimas gracias, don Santiago, por su generosidad. Nada, gracias a vosotros y a los oyentes. Muchas gracias. El Santuario de los Sagrados Corazones, antigua iglesia de los jesuitas, acogió el pasado miércoles una concurrida Eucaristía por el eterno descanso del padre Luis María Mendizábal en el 5º aniversario de su partida a la casa del Padre. Padre Mendizábal fue director nacional del Apostolado de la Oración durante un cuarto de siglo y destacó siempre, durante su larga estancia aquí en Toledo especialmente, por su don para la dirección espiritual. El señor arzobispo presidió la celebración y destacó su testimonio. El Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones en Toledo ha acogido la Santa Misa con motivo del 5º aniversario del fallecimiento del padre Mendizábal. El señor arzobispo de Toledo presidió la celebración en la que el prelado toledano aseguró que fue un testigo del corazón vivo de Jesucristo. Y eso le lleva a él
algo que es profundo y es tener los sentimientos del corazón de Cristo, es decir, tener un corazón ilimitadamente bueno. Citaba mucho la frase de San Vicente de Paúl, que para ser bueno hay que ser a veces excesivamente bueno, demasiado bueno, ¿no? Eso es lo que da siempre la vivencia profunda de ese corazón vivo de Jesús. Numerosos fieles y congregados de diferentes partes de la archidiócesis participaron en esta celebración por el eterno descanso del Padre Mendizábal. Las Hijas de la Caridad han decidido ceder la titularidad del Colegio Virgen de los Desamparados en Noblejas a la Fundación Santa Clara, que es la titular del Colegio Diocesano Santa Clara de la vecina localidad de Ocaña. Hace más de 100 años que las Hijas de la Caridad llegaron a Noblejas para ponerse al servicio de las niñas de la escuela y los ancianos del asilo a través de una fundación local. La comunidad dejará el colegio para el curso que viene, momento en el que pasará a la red diocesana de colegios de la archidiócesis. Es el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados de Noblejas, fundado hace más de 100 años por las Hijas de la Caridad. La compañía ha decidido ceder la titularidad al Colegio Diocesano Santa Clara de Ocaña, que seguirá dando servicio educativo a Noblejas en las mismas instalaciones. Con esta cesión de titularidad, las Hijas de la Caridad tienen la certeza de garantizar la continuidad de su labor, manteniendo en el colegio un proyecto educativo de identidad católica. La comunidad dejará el centro en el curso 23-24, momento en el que pasará a ser parte de la red diocesana de colegios de Toledo. Las Hijas de la Caridad llegaron hace más de un siglo a Noblejas para ponerse al servicio de las niñas de la escuela y de los ancianos del asilo de la Fundación Valentina García Suelto. Años después se fundaría el actual Colegio Nuestra Señora de los Desamparados. En todos estos años, las Hijas de la Caridad han velado por proporcionar una oferta educativa de calidad. Actualmente están inmersas en un proceso de reflexión y reorganización, teniendo en cuenta sus recursos humanos. Por ello, han tomado la decisión de ceder la titularidad del colegio a la Fundación Santa Clara. Una pequeña guía para conocer la historia, el arte y la espiritualidad de la ciudad imperial. La historiadora y guía turística toledana Laura García acaba de publicar hace unas semanas su libro Clausuras de Toledo, un volumen con el que desde el rigor histórico y la curiosidad artística recorre los monasterios femeninos del casco histórico de Toledo. En él se muestra el estilo de vida de las religiosas, la historia secular de los monasterios que habitan y al tiempo las desconocidas obras de arte que se guardan entre sus muros. Clausuras de Toledo es un libro escrito con conocimiento, sabiduría, pero sobre todo con corazón. Entre sus páginas encontramos una pequeña guía para conocer estos espacios tan desconocidos como apasionantes. Lo ha escrito Laura García, historiadora y guía turística, que nos ofrece una primera inmersión en el arte y el patrimonio de estos lugares. Lo que no se conoce no se valora y no se ama. Y muchas veces el desconocimiento que tenemos sobre los conventos de clausura, sus comunidades de religiosas, pues es prácticamente total. Entonces, de alguna manera yo aquí quería presentar lo que es esa vida, ¿no? Una pequeña ventanita al mundo para que ellas pudieran expresarse y pudieran darnos a conocer cómo es la vida dentro de estos lugares. Pero no solo de arte y patrimonio viven los conventos. Lo realmente grandioso de estos monasterios femeninos son sus moradoras. Laura ha tenido oportunidad de conocerlas a fondo y no duda de que son el alma de la vida religiosa de la ciudad. Al ir conociendo a todas y cada una de las comunidades, pues yo iba haciendo un descubrimiento total, que es que el verdadero tesoro que tienen los conventos pues no es tanto su patrimonio y su arte religioso, sino sus moradoras. O sea, yo he hecho amistades ahí tremendas. O sea, las monjas muchas veces, pues tú descubres una comunidad de mujeres que te transmiten una paz espiritual, una cultura, una tranquilidad, una visión del mundo que desconoces fuera de esas cuatro paredes que son los conventos, ¿no? Una guía en la que ellas participan activamente en la elaboración del contenido, aportando historias, tradiciones propias de cada convento e incluso leyendas asociadas a las imágenes que custodian. Lo importante de los conventos de Toledo es que nos permiten contemplar el arte religioso y los espacios conventuales dentro de un contexto. Estamos muy acostumbrados a ver el arte en museos,
Los cuadros descontextualizados completamente. Sin embargo, tú llevas a un convento y entiendes la dimensión que tenía el arte religioso, ¿no? Ese poder evangelizador que tenía, ese poder catequético de las imágenes y el poder contemplarlo sobre todo en una atmósfera propicia. Y es que Toledo es una de las ciudades con más clausuras casi del mundo. Guarda entre sus muros no solo un considerable número de monasterios, sino una completa representación de las órdenes religiosas, así como un compendio de sensibilidades y carismas espirituales que enriquecen la vida de la Iglesia. El libro se puede adquirir en los propios conventos y una parte de sus beneficios irá destinado a su mantenimiento. El Papa Francisco recibió en audiencia a los miembros de la revista Mundo Negro, la veterana revista de los misioneros combonianos de España, a los que concedió una entrevista de 35 minutos en medio de su agenda matinal bajo la premisa «Pregunten lo que quieran». Un mes después del encuentro, los participantes recuerdan que el Santo Padre irradia amor por África. Asegura que le han calado sus visitas al continente, al que volverá a finales de mes, al Congo y Sudán, con un mensaje de reconciliación y de unidad. Hablar de África, de la misión, de los migrantes, para un papa que ha hecho de estos temas motivo central en sus 10 años de pontificado y donde volverá el próximo 31 de enero, puede parecer no muy novedoso, pero no todas las entrevistas son iguales. Sin duda, esta no lo es. Intentamos preguntarle por esa realidad, pero también por las consecuencias que tiene la expulsión en muchas ocasiones o la cerrazón que tenemos ante los migrantes, que nos perdemos desde Europa al no dejarlos llegar, ¿no? Una entrevista hecha desde el corazón a alguien quien también habla desde el corazón y desde la sinceridad y sin pelos en la lengua, porque la entrevista la hace Mundo Negro y porque en ella el Papa Francisco irradia su amor por África. Un papa también viajero, un papa muy periférico, porque ya lo dijo desde el principio que las periferias estaban en el corazón y en la mente, ¿no? Estaban en la mente y en el corazón de él, y bueno, pues un África que también pues ha conocido, quiere y a la que muestra mucha cercanía. Una entrevista en la que algunas contestaciones escuecen, aquellas en las que habla de cultura y evangelio, en las que habla de concertinas, de explotación al continente africano. Porque no se pueden desarrollar allí o porque les tientan desde fuera, al final también sacamos esas riquezas, no solo el coltán, sino también a las personas. Infinidad de médicos, de enfermeras, de enfermeros, de profesores, están viviendo fuera del continente. Una entrevista llena de titulares. Hay que ir a los pueblos, esa es la idea que llevamos a la portada, esta, la de hay que ir a los pueblos y no a las ideas. Esta era la idea no más potente, pero bueno, sí que nos parecía, no sé, que recogía mucho lo que el Papa nos transmitió. Mundo Negro entrevistó al Papa Francisco el 15 de diciembre en la biblioteca privada del Palacio Apostólico, apenas unos días después de que 3 migrantes procedentes de Nigeria llegaran a España en el timón de un barco después de 11 días de navegación. Una entrevista tan interesante como necesaria, porque Mundo Negro abre las fronteras y nos saca del mundo chiquito de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestras cositas, te abre a las cosas grandes, y eso no lo decimos nosotros, lo dice el Papa Francisco. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra segunda crónica eclesial para este año. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el cada vez más útil canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Ya saben que la semana que viene les esperamos aquí con más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.